Hola a todos, bienvenidos a este webinar. Yo soy Grecia Taika, parte del equipo de educación de Interbank, y por la Semana del Ahorro tenemos un tema muy interesante para todos ustedes, tips de ahorro para tu día a día. Y nos acompaña Arantxa Laiseca. Ella es fundadora de Edufina y creadora de contenido financiero. Bienvenida, Ara. Gracias, Grecia, por el pase. Ahora sí vamos a empezar con el curso de hoy y voy a empezar por rápidamente presentarme. Yo soy Arantxa Laiseca, más conocida en redes como Ara Retadora. Soy marketera con más de 8 años de experiencia, pero soy autodidacta de finanzas personales hace 6 años. Hace más de un año, emprendedora con mi empresa Edufina, con la cual llevo la educación financiera a niños y adolescentes. Mi objetivo es cerrar brechas, llevar una información un poco compleja a una información más sencilla. Ahora sí, vamos a empezar con el taller de hoy, porque les traigo 4 tips de ahorro para su día a día. Empecemos con el primero, en el cual es sumamente importante que empiecen a tomar más conciencia de ustedes mismos, porque vamos a hablar de lo importante que es conocerte a ti y conocer a tu dinero. Esto es esencial y acá les quiero hablar de una teoría que es la teoría del círculo dorado de Simon Sinek. Simon Sinek es un coach estadounidense que hizo esta teoría en la cual él cuestionaba la manera en la cual las empresas han venido trabajando todo el tiempo, empezando por el qué y nunca preguntándose por qué hacen las cosas. Así que él dibujó este círculo que van a ver aquí, en donde todo empieza por el centro, el por qué. Esto, si lo llevo a la vida, es cuestionarnos un poco más. ¿Por qué nos despertamos cada mañana? ¿Qué hace que vayamos a trabajar? ¿Qué hace que vayamos de repente a esa tienda o visitemos a esa amiga o querramos ir al parque el fin de semana o querramos ir a una fiesta? ¿Qué significa eso de nosotros y cómo podemos empezar a conocernos un poquito más a través de esas actividades? Ahora van a entender por qué eso es tan importante. Pero primero vayamos al tema de las prioridades. Si yo tengo mis prioridades claras, voy a tener muy claro dónde quiero enfocar mi dinero. Entonces, volvamos al tema de lo importante que es conocernos. Si yo me conozco y tengo muy claro qué me hace realmente feliz, qué disfruto con todas mis ganas, voy a empezar a enfocar mi dinero hacia ahí. Y todas esas cosas que no formen parte de estos grupos podrán ser oportunidades de ahorro. Así que importantísimo empezar por conocernos a nosotros mismos. Ahora vamos a ir a un conocimiento también muy importante, que es el autoconocimiento financiero. Y acá tenemos que hablar de los gastos. Por favor, anotar nuestros gastos todos los días es vital. Y yo sé, muchas veces me dicen, Ara, eres una pesada, ¿cómo me vas a pedir que anote mis gastos todos los días? Bueno, esto es vital porque yo les cuento algo. Yo hago coaching financiero hace ya más de 5 años. Jamás me ha pasado empezar una sesión en la cual me han dicho, Ara, yo tengo todos mis gastos clarísimos. Mira, yo gasto esto en alquiler, esto en agua, esto en luz, esto en entretenimiento. ¿Saben qué? Ni siquiera tienen claro los montos, también se olvidan de otras cosas en las que gastan. Entonces, es importantísimo que anotemos los gastos todos los días para tener la información completa para tomar decisiones. Imagínense que están en el colegio o en la universidad y los mandan a hacer una monografía o de repente un ensayo. Lo primero que se tiene que hacer es reunir la información y una vez que tenemos toda la información, podemos elegir esos datos más relevantes y crear una pieza de escritura o una pieza relevante. Lo mismo les pido hoy que empiecen a hacer con su vida. Entonces acá tenemos que hacer un reconocimiento de gastos y aquí podemos utilizar distintas herramientas, como por ejemplo aplicativos que tenemos en el celular. Yo hace muchos años empecé con una libreta en mi cartera porque era mucho más de lápiz y papel, entonces empecé anotando en una libreta. Hoy en día hay N aplicativos que les pueden ayudar con esta misión. Claro está, también pueden complementarlo con la revisión de su estado de cuenta de la tarjeta de crédito o el estado de cuenta de sus cuentas de ahorro, de débito o cuentas corrientes. Así que puede ser un gran apoyo para que contrasten con esos gastos que vienen anotando en el día a día.
Esto los va a llevar a un momento que es mi momento favorito, que es el momento de la verdad. No es el momento favorito de muchas personas. En mi momento, cuando me tocó a mí vivirlo, tampoco fue mi momento favorito porque me tuve que someter a descubrir muchas cosas de mi comportamiento financiero, pero fue ahí donde encontré la mina de oro para generar un cambio en mi vida, para generar un cambio en cómo yo estaba manejando mi dinero. ¿Qué significa esto? Momento de la verdad. ¿Cuánto realmente estoy gastando versus lo que yo creo? ¿No? ¿Cuánto realmente se me está yendo de dinero al pedir un chifita todas las semanas? ¿Cuánto de verdad se me está yendo de dinero cuando paso por la bodega todos los días y me compro una gaseosa y un postre o unas galletitas? Vamos a poder evidenciar esas oportunidades increíbles que nos da la vida para ahorrar, y ese dinero lo vamos a poder poner en algo que realmente tiene relevancia en nuestra vida. Este momento de la verdad es duro, pero es sumamente importante, ¿sí? Y con eso vamos a que se vuelve vital también armar un presupuesto. Ya pasamos por 2 fases, ¿no es cierto? Una fase en la que trabajamos en nuestro autoconocimiento, entender bien cuáles son esas cosas que nos hacen felices, que nos motivan, que nos llenan de alegría. Segundo, vamos a detectar muy bien cuáles son nuestros gastos diarios para poder saber dónde yo voy a poder realizar eficiencias, y con toda esa información yo me voy a ir a armar un presupuesto. ¿Por qué el presupuesto es tan importante? El presupuesto nos va a dar esa hoja de ruta que necesitamos para amplificar las decisiones que tomamos. Además, que para mí es lo más clave porque lo he visto a lo largo de los años, yo ya uso un presupuesto desde el 2016, te da una visión anual de cómo estás manejando tu dinero. ¿Qué significa esto? Que vas a tener meses donde quizás gastes menos que otros. Por ejemplo, no gastamos lo mismo en abril que en mayo, que es Día de la Madre, o en octubre versus diciembre, que es Navidad. Entonces, ¿qué te va a permitir esos meses en los que gastas menos? Guardar pan para mayo, guardar dinero literal para mayo, el Día de la Madre, o guardar dinero para los regalos de Navidad, y evitar el mal endeudamiento, ¿no? Ese endeudamiento que ocurre de manera reactiva porque no pude cubrir un gasto, ¿ok? Entonces, esa es la magia del presupuesto. Tenemos que dejar de verlo tanto como solo un Excel que quizás nos va a tomar mucho tiempo a lo largo del mes, y verlo más como una oportunidad de toma de decisiones. Hay ciertos elementos de este presupuesto que quiero que los tengan súper, hiper claros, ¿ok? Empecemos por los ingresos. En la parte de ingresos no vamos a colocar una sola fila en el presupuesto. Vamos a colocar, yo les diría que mínimo 3, ¿ok? Vamos a colocar el ingreso fijo, ese sueldo que recibimos mes a mes, ese salario que nos pagan mes a mes. Acá una connotación muy importante, nuestro sueldo neto. ¿Qué significa esto? Lo que ingresa a nuestra cuenta. El sueldo que ganamos no es el sueldo que sale en nuestro contrato de trabajo, es el sueldo que realmente registramos como ingreso a nuestra cuenta bancaria, ¿ok? Entonces vamos a registrar eso en ingresos fijos. Y luego vamos a tener 2 filas más de ingresos variables. En una podemos colocar cosas como la gratis, bonificaciones, utilidades. Normalmente las personas que trabajan en ventas, por ejemplo, tienen una bonificación adicional. Y vamos a poner otra fila de ingresos variables. ¿Por qué? Porque hoy en día yo te quiero invitar a ti a que empieces a diversificar tus fuentes de ingreso, a que busques de otra manera cómo puedes generar dinero a lo largo del año. Vender esa ropa que ya no usas, oye, esos cuadros que tienes en tu casa apoyados en la pared que ni los cuelgas, véndelos también, ¿no? Y que eso se forme parte de otros ingresos que puedes generar a lo largo del año. Cerramos la parte de los ingresos en el presupuesto, que es la primera parte, y vamos a pasar a toda la gestión de gastos, ¿ok? Y esta gestión de gastos va a tener 2 divisiones esenciales. Vamos a tener primero los gastos fijos y luego los gastos variables. Entendemos los gastos fijos como aquellos que tienen una fecha específica de pago y un monto específico de pago, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos un compromiso mensual. ¿Y qué significa este compromiso? Que es ideal que yo cuide que no excedan el 50% de mi presupuesto. Porque si no, ¿qué significa?
nos empieza a pasar esto muy conocido, ¿no? Ay, ya me entró el sueldo y ya me quedé sin sueldo, ¿no? Porque tuve que pagar todos mis gastos fijos. Para evitar que eso nos pase, 50% máximo en nuestros gastos fijos y vamos a poder tener mucho bienestar financiero. Luego vamos a tener la parte de nuestros gastos variables, que como lo dice su nombre, van variando a lo largo de los meses. Voy a darles algunos ejemplos, ¿ok? Si hablamos de repente de una persona joven que de repente todavía no paga un alquiler, vive aún con sus padres, estaríamos hablando de que en gastos fijos puede tener su celular, el pago del internet, de repente suscripciones, de repente tiene el pago de alguna terapia como psicólogo, psicóloga, el pago mensual de un gimnasio de repente. Y luego cuando vamos a gastos variables vamos a encontrar cosas como el transporte, actividades del fin de semana, restaurantes, delivery, de repente medicinas, salud, compra de ropa, otro tipo de compras de sus aficiones, como por ejemplo pueden ser juegos, cartas, juegos de mesa, etcétera, ¿no? Depende de los gustos y el autoconocimiento de cada uno de ustedes. Entonces, vamos a tener esas dos divisiones. Ya pasamos en el presupuesto por los ingresos fijos y variables, los gastos fijos y variables, y ahora vamos a hablar de los ahorros, que igual yo les sugiero que una vez que ya hayan armado su presupuesto, traten de llevarlos arriba de los gastos para que tengan más prioridad sus ahorros. Los ahorros también los vamos a dividir. Sí, señores, ahorrar no es solo una cosa, vamos a ahorrar para múltiples cosas, ¿ok? Lo que recomiendan los expertos es que al menos ahorremos 10% de nuestros ingresos mensuales. Yo les quiero aquí dar mi punto de vista. Mi punto de vista es que empiecen por donde ustedes puedan, ¿ok? El ahorro es un hábito que se construye. Ahorrar es como hacer ejercicio, ahorrar es como hacer dieta. Es un hábito que se va construyendo día a día y si hoy en día tú no puedes ahorrar 10%, empieza ahorrando un sol, 10 soles, 20 soles. Vas a ver cómo acercarte a tus objetivos te va a motivar a que incrementes ese porcentaje de ahorro. Los ahorros los vamos a dividir por ahora en un nivel básico en 3, ¿ok? Vamos a hacer un fondo de emergencia, que ahora vamos a ir a hablar de eso también, un ahorro por objetivos y un ahorro patrimonial, que es el ahorro en el cual vamos a juntar dinero para invertir. Eso seguro lo van a aprender en algún otro taller. Pero ahora hablemos del fondo de emergencia. El fondo de emergencia es vital. Se recomienda que sea entre 3 a 6 meses de su sueldo actual. Cubre cualquier tipo de emergencia que se pueda tener en el día a día. ¿Y a qué nos ayuda? A evitar nuevamente la deuda mala, la deuda por una ocasión reactiva. ¿Por qué? Porque la próxima vez que de repente a nuestra mascotita le suceda algo o de repente nosotros necesitemos un dinero adicional para pintar ese rayón que le hicimos al carro, podamos sacarlo de este fondo de emergencia y ya no pedir prestado el dinero, ya sea a familiares, al banco, a la tarjeta de crédito, sino poder nosotros mismos ser nuestros propios prestamistas. Así es, ustedes pueden ser sus inversores, ustedes pueden ser sus prestamistas si hoy empiezan a ahorrar. De hecho, yo misma lo hice, de repente les cuento más adelante. Ahora vamos a ir a una encuesta que les voy a dejar aquí en la presentación y que quiero que hagan en sus casas. De repente, mientras yo les esté contando estas preguntas, pueden agarrar una hoja de papel en este momento, pueden agarrar su celular y les quiero hacer 7 preguntas muy sencillas, ¿ok? A estas 7 preguntas, hoy, en ese momento, solo van a responder sí o no, ¿ok? Solo quiero que respondan sí o no a estas 7 preguntas. Entonces, vamos, les voy a dar un tiempo para que piensen mientras yo les voy respondiendo y diciendo cada una de las preguntas. Vamos. Encuesta de autoconocimiento financiero. Pregunta número 1. ¿Conozco la diferencia entre mi sueldo bruto y mi sueldo neto? ¿Conozco la diferencia entre mi sueldo bruto y mi sueldo neto? Anoten, ¿sí o no? Segunda pregunta de autoconocimiento financiero. ¿Conozco cómo se componen los descuentos de mi sueldo?
¿Conozco cómo se componen los descuentos de mi sueldo? Respondemos sí o no. Tercera pregunta. ¿Conozco el valor de mis inmuebles, préstamos, intereses o beneficios por pago adelantado de mis deudas? ¿Conozco el valor de mis inmuebles, préstamos, intereses o beneficios por pago adelantado de mis deudas? Respondo a esta pregunta sí o no. ¿Ok? Ahora vamos a la cuarta pregunta. ¿Conozco qué beneficios tendré cuando me retire? ¿Conozco qué beneficios tendré cuando me retire? Nuevamente respondemos sí o no. Vamos con la siguiente pregunta, la quinta. ¿Conozco mi plan de ingresos y gastos mes a mes y cuáles son mis límites? ¿Conozco mi plan de ingresos y gastos mes a mes y cuáles son mis límites? Nuevamente respondo sí o no. Sexta pregunta, penúltima pregunta de autoconocimiento financiero. ¿Conozco cuánto dinero necesito ahorrar mes a mes para asegurar mi retiro ideal? ¿Conozco cuánto dinero necesito ahorrar mes a mes para asegurar mi retiro ideal? Respondo sí o no. Y ahora vamos con la última pregunta de autoconocimiento financiero. ¿Tengo alguna consejera o consejero financiero? ¿Tengo alguna consejera o consejero financiero? Nuevamente respondo sí o no. Ojo, este consejero financiero no tiene que ser alguien que yo conozca, esté en mi familia, o sea, mi amigo. Puede ser alguien que yo lea, vea en redes, etc. Perfecto. Esta encuesta es muy buena, es de un libro que yo les recomiendo leer, que es El arte de hacer dinero de Mario Borghino. Es un libro muy sencillo de leer que te da las bases de cómo empezar a gestionar mejor tu dinero. Y básicamente les voy a pedir ahora que cuenten cuántas veces han respondido que sí, ¿ok? Cuenten ahorita en sus hojas, en su celular, donde hayan anotado en este momento. Si quieren pueden poner en los comentarios qué respuestas han tenido. De repente algunos han tenido 3, 4, 5 respuestas que sí, otros 6, 7. Y mientras van poniendo en los comentarios sus respuestas, yo les voy a ir contando qué significan esos números, ¿ok? Vamos a dar unos 5 segundos a que todos pongan sus respuestas para darles el significado. A ver. Muy bien. Ahora que ya tenemos un poco más de respuestas, vamos a explicarles. Si tienen 1 a 3 veces, 3 a 1 a 3 respuestas que sí, significa que tienen altas posibilidades de caer en problemas financieros. Así que ojo con eso, ¿sí? Si tienen de 4 a 5 respuestas que sí, quiere decir que van por buen camino, pero aún pueden mejorar. Si tienen 6 a 7 respuestas que sí, quiere decir que están muy bien. Ustedes realmente están trabajando ya en su bienestar financiero, ¿ok? Pero nunca dejen de prestar atención a estas preguntas porque estas preguntas van cambiando a lo largo de la vida, entonces hay que actualizar esta información. La buena noticia es que ustedes ya escucharon estas preguntas hoy y luego de esta clase, luego de este taller, ¿qué es lo único que tienen que hacer? Ir y responder las que pusieron que no. Y listo, ya están encaminándose hacia unas mejores finanzas. Así que ahí les dejo la puerta abierta por si quieren entrar a este mundo maravilloso de sentirse en paz con su dinero, ¿ok? Así que vamos con la siguiente parte, que es la parte número 2. Vamos con el segundo tip de ahorro para tu día a día, ¿ok? Y ahora vamos a hablar de tener objetivos claros. Y ojo, esta claridad depende mucho de qué también hayamos trabajado en la primera parte. Porque para tener objetivos claros, primero tenemos que conocernos a nosotros, señores. Dejar de hacer lo que todo el mundo quiere que hagamos y empezar a hacer lo que nosotros de verdad queremos hacer. Solo así vamos a tener la convicción suficiente para perseguir lo que soñamos, ¿ok? Además que ese autoconocimiento financiero que hemos entrenado en la primera parte nos va a permitir tener un camino mucho más claro de qué decisiones tenemos que tomar con nuestro dinero
para empezar a generar el dinero que nos permita comprarnos ese departamento, viajar a ese destino que soñamos, invertir en ese negocio que tanto queremos poner, todo lo que ustedes quieran hacer en su vida, ¿ok? Así que vamos con un primer paso para tener objetivos claros. Y lo primero que tenemos que hacer, este es un proceso que yo he creado el año pasado, les cuento, estoy súper contenta porque yo misma lo he puesto a prueba y es el primer año en el cual siento que realmente ya es marzo y yo sigo súper dedicada con mis objetivos del año. Creo que realmente este año logro todo sí o sí. Me está funcionando súper bien. Lo he armado a través de la investigación de distintas herramientas que funcionan para empresas y también de distintos libros. Así que espero que les funcione esta herramienta, ¿sí? Como primer paso, vamos a analizar qué ha pasado en nuestro pasado cercano, valga la redundancia, ¿ok? Es decir, nuestro pasado cercano es el 2023 y nos vamos a hacer estas preguntas. En el 2023, y les pregunto a ustedes, chicas, chicos, ¿qué metas han quedado pendientes? Ahorita mientras hablamos pueden ir tomando algunas notas, ¿ah? Porque esto va a garantizar que luego sigan haciendo esta actividad, que es lo ideal. En una hora de tiempo, pues no nos da el tiempo para que ustedes puedan aterrizar sus objetivos. Yo me demoré 2 meses, noviembre y diciembre, en armar mis objetivos súper claros del 2024. Así que yo lo que les pido es que ahorita vayan tomando algunas notas para que después puedan hacer este ejercicio, pero así súper concentrados. Obviamente no en la oficina, ¿no? Ya en la noche en la casa, con un vinito, o una cervecita, o el fin de semana comiendo una pisita, ¿ok? Pero no en la oficina, por favor. Hay que estar bien enfocados. Así que, ¿qué metas quedaron pendientes del 2023? Va a ser la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué recuerdan? Pero así que ustedes piensan y se les sale una sonrisa, ¿qué recuerdan con felicidad del 2023? Eso que quieren que siga pasando año a año, eso que quieren que siga retomando su vida, que sigan viviendo, ¿qué les trae una sonrisa cuando piensan en algo que pasó en el 2023? Siguiente pregunta, ¿qué recuerdan con necesaria incomodidad? Y acá voy a explicar qué significa necesaria incomodidad. Significa algo que vivimos en el 2023 que no nos gustó, ¿ok? Nos hizo salir de nuestra zona de confort, nos hizo sentir incómodos, pero fue necesario y hoy lo reconocemos, ¿no? Es eso de, por algo pasan estas cosas, en ese momento, pucha, me dolió, me puso triste, me molestó, hoy lo agradezco porque aprendí algo, ¿ok? Y eso vamos a poner en la tercera pregunta. Y en la cuarta pregunta vamos a ir mucho más a aquellas cosas que no queremos que se repitan, ¿ok? ¿Qué cosas en el 2023 o de repente podemos remontarnos a antes nos han causado dolor, molestia, fastidio, amargura, pero realmente en esta ocasión no queremos que se repitan, ¿ok? ¿Qué cosas no queremos que se repitan? Entonces, vamos a responder estas 4 preguntas que analizan nuestro pasado cercano. Ahora vamos a ir a la segunda parte, que es hacer nuestro círculo de la vida. Ahora vamos a ir a un análisis del presente. Si se dan cuenta, estamos yendo pasado, presente y pronto vamos a ir al futuro, ¿ok? Entonces, en el presente yo voy a utilizar el círculo de la vida. ¿Por qué ahora tengo que, para enfocarme en mi presente, utilizar una herramienta como el círculo de la vida? Pues porque nosotros, que somos un poco cabezas de chorlitos, tenemos mala memoria y nos olvidamos de todas las cosas que componen nuestra vida. Nuestra vida no es solo que nos vaya bien en el trabajo, que nos den ese ascenso, que nos vaya muy bien en el gym y sacar full músculo, tener una muy buena alimentación. No es solo eso. Nuestra vida se compone de muchos elementos y para encontrar una verdadera felicidad, una verdadera plenitud y equilibrio, debemos enfocarnos en todos estos aspectos de nuestra vida, ¿ok? Acá vamos a analizar. Hay muchos círculos de la vida, ojo, ustedes también pueden cambiar esta propuesta que yo les he hecho en la presentación que ven aquí al lado, pueden cambiar los elementos que lo componen, ¿ok? Yo les hago una propuesta como para darles la idea, obviamente, y el que quiere puede empezar a hacerlo ya con este, ¿ok? Entonces, lo que van a hacer es van a colocar un puntaje del 1 al 10, cómo están en cada uno de estos aspectos de su vida, ¿sí? Y luego de ese puntaje, van a responder la pregunta, ¿por qué tienen ese puntaje? Nuevamente, tenemos mala memoria y de repente hoy día yo me siento que estoy
un 5 en nutrición y salud porque antes de venir me tuve que comer un Kentucky, pero no, de repente mañana me como mi ensalada y me pongo 8, entonces es importante que a ese puntaje yo lo responda con un sustento, ¿ok? Así que cuando hagan el ejercicio, pongan su sustento al costado, ¿sí? Entonces vamos, tienen que evaluar qué tal están en diversión en su vida, qué tanto se divierten todos los días, cuánto se enfocan en divertirse, ¿cuándo fue la última vez que jugaron a las escondidas? ¿Cuándo fue la última vez que salieron a la calle sin un plan de a dónde ir y se fueron, no sé, de repente pasaron por esa tienda de helados que tanto ven al ir a trabajar y decidieron parar y comerse ese helado? ¿Cuándo fue la última vez que fueron espontáneos, ¿no? Entonces evaluemos cómo está nuestra diversión. Ahora vamos a evaluar también cómo estamos en nutrición y salud. Del 1 al 10, cómo estamos en nutrición y salud. ¿Cómo estamos en familia? ¿Qué tal me siento yo en familia? Ojo, esto no quiere decir mi composición familiar cómo es, esto quiere decir cómo yo me siento yo con mi familia nuclear, o cómo me siento yo con mis papás, o cómo me siento, si ya no tengo a mis papitos, cómo me siento con el recuerdo de ellos y con las personas con las que comparto hoy en día en mi familia. La familia significa muchas cosas para todos los que están aquí conectados. ¿Cómo te sientes con tu familia hoy en día? Espiritualidad. Acá nuevamente no significa una religión ni una creencia específica. ¿Cómo siento yo que estoy conectado conmigo, con algo que a mí me dé ganas todos los días de perseguir esas cosas que quiero hacer, que me impulse, que me llene de energía? ¿De dónde tengo mi espiritualidad? Eso es lo que tenemos que evaluar del 1 al 10. Del 1 al 10, ¿cómo me va en el trabajo? ¿Qué tan contento estoy, ¿no? ¿Cómo me siento en mi trabajo con mi equipo, con los objetivos que me pongo? ¿Me estoy poniendo objetivos muy pequeños? ¿Me estoy poniendo objetivos demasiado ambiciosos? Hagamos una evaluación de eso. ¿Cómo me va en desarrollo personal? Para empezar, ¿estoy poniéndole foco a mi desarrollo personal? Señores, ¿no? Ya estamos en el siglo del desarrollo personal y lo pueden ver en YouTube, en redes sociales y en todos lados. Hoy en día, la empresa más importante que tú tienes eres tú mismo. Tu emprendimiento más importante eres tú. Así que tienes que trabajar en ti. Así que del 1 al 10, ¿cómo estás hoy trabajando en ti mismo, en tu desarrollo personal? Luego tenemos evaluar las relaciones. Ya hablé de la familia, entonces en relaciones podemos hablar de repente de la pareja, podemos hablar de repente de los amigos, podemos hablar de repente de las relaciones en el trabajo también, ¿por qué no? ¿Ok? Así que podemos hacer una evaluación de eso. Por último, del 1 al 10, ¿cómo estoy en mis finanzas? Mira, yo creo que definitivamente después de este taller un puntito más estás. Un puntito más estás de lo que llegaste antes de este taller de todas maneras. Así que hagan esa evaluación que es de su presente y recuerden, a cada puntaje van a responder ¿por qué? ¿Por qué he respondido que estoy 5 en mis finanzas? Para algunos puede ser, pucha, porque tengo esta deuda que realmente me tiene preocupada, preocupado. Para otras o para otros puede ser porque tengo un objetivo de inversión y no logro saber descifrar cómo llegar a ese objetivo. Entonces, de repente, ahí la ruta es un aprendizaje, llevar un curso, ¿no? Entonces, vamos a encontrar distintos resultados. El puntaje va a significar para cada persona algo distinto, ¿ok? En base a este diagnóstico del círculo de la vida, ahora sí vamos a empezar a hablar del futuro y van a armar un borrador de sus metas, ¿ok? En este tercer paso, básicamente van a copiar todas estas columnas que han puesto de por qué no se cumple el puntaje 10, la van a poner en otra pestaña de un Excel o en un cuaderno. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué objetivo tengo yo para llegar a ese 10? ¿Qué objetivo me voy a poner para mejorar en mis finanzas? ¿Qué objetivo me voy a poner para mejorar en el trabajo? ¿Qué objetivo me voy a poner para sentirme más tranquilo con mis relaciones, ¿no? Para evitar conflictos? ¿Qué objetivo me voy a poner para empezar a trabajar en mí? ¿Ok? Y así es como vamos a aterrizar objetivos equilibrados, balanceados, enfocados en nosotros. ¿Ok? Listo, ahora vamos a la siguiente parte de la presentación, donde tenemos este cuadrito mágico que pueden ver aquí, donde vamos a ingresar esas metas. Y vamos a poner una como de ejemplo, ¿no? Pero primero para que veamos cómo es el cuadrito, ahí vamos a tener el objetivo, que puede ser a corto, mediano o largo plazo, ¿ok?
¿qué estamos hablando corto, mediano, largo plazo? Corto plazo quiere decir objetivos 2024, ¿sí? Lo que yo sí o sí quiero que se cumpla este año. Luego, hablamos de mediano plazo cuando hablamos de repente 2 a 5 años y largo plazo 5 años a más, ¿ok? Entonces, de repente, les pongo un ejemplo. Yo quiero de repente pagar una deuda, comprarme una casa y estudiar una especialización, ¿ok? ¿Cómo debería ser? Corto plazo, pago mi deuda, siempre. Primer paso, pagar la deuda, siempre, 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 ¿ok? Corto plazo, pago mi deuda. Mediano plazo, estudiar esa especialización que quiero. ¿Por qué? Porque cuando yo me educo, tengo más potencial de incrementar mis ingresos, ¿ok? Así que ese incremento de ingresos me va a ayudar a el objetivo a largo plazo, comprarme mi casita. Ese sería un ejemplo muy sencillo, lo pueden aplicar a distintas cosas que ustedes quieran hacer. Pero ¿cómo vamos a poner el objetivo acá? Vamos a poner nuestro objetivo de repente, los 3 objetivos que les he dado ahora o otros objetivos que ustedes salgan en su diagnóstico de objetivos claros. Luego lo vamos a especificar, ¿ok? Acá vamos a ver lo que es la metodología SMART, que es una metodología que se utiliza, en inglés significa metodología inteligente y en sus siglas es específico, medible, alcanzable, R de relevante y T de tener un tiempo límite, ¿ok? Entonces vamos a aplicar esa metodología que se utiliza para armar objetivos en el trabajo en nuestras vidas porque nuevamente nosotros somos nuestra empresa, nuestro emprendimiento más importante, ¿ok? Entonces vamos a ver vamos a escribirlo de manera específica, vamos a ver qué tan alcanzable es, si realmente es relevante en este momento de nuestra vida. ¿Cuál es esa fecha límite que tengo para lograrlo? ¿Qué dificultades voy a tener yo para alcanzarlo? Y acá hay dos bonus que saqué de un libro que leí buenazo, que es ¿qué tengo que saber antes de lograr ese objetivo? ¿Qué cosa tengo que aprender sí o sí? ¿Y en quién me voy a apoyar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Y por qué lo va a hacer? Y acá vamos a ver un ejemplo, no se preocupen. Aquí está, listo, pasamos a la siguiente diapositiva y acá lo podemos ver. Imagínense que mi objetivo es a corto plazo y es ahorrar mi fondo de emergencia. Si hablamos de objetivos de ahorro, nuevamente, y si hablamos de objetivos financieros, siempre primero pagar mis deudas, ¿ok? Y ahorrar mi fondo de emergencia. Con esas dos cosas puedo empezar a escalar la escalera de la inversión y el ahorro por objetivos y el ahorro por objetivos a largo plazo, ¿ok? Pero primero siempre pagar mis deudas y ahorrar mi fondo de emergencias, ¿ok? Entonces, acá nos hemos puesto un ejemplo en el cual estamos ahorrando para nuestro fondo de emergencias. Si yo lo especifico, es ahorrar 3 veces el valor de mi sueldo, ¿ok? Mi sueldo por 3. Yo me cuestiono, ¿es alcanzable? Pues sí, de repente yo puedo hacer un comparativo y en el 2023 cuánto ahorré más o menos eso, entonces yo creo que este año sí podría lograrlo. ¿Por qué es relevante? Voy a evaluar por qué es tan necesario que yo ahorre mi fondo de emergencia, ¿ok? Es relevante porque quiero tener tranquilidad en casos de emergencia, porque quiero evitar deudas malas, por eso es relevante en mi vida. ¿Cuál es mi fecha límite para lograrlo? De repente, diciembre de 2024 o diciembre de 2025, si veo que no es tan relevante en este año, ¿no? Tan alcanzable este año y lo puedo lograr entre el 2024 y 2025, está súper bien, podemos poner esa fecha límite. ¿Qué dificultades voy a tener? Ojo, acá es muy importante darle cara a esas dificultades porque nos van a suceder y mejor anticiparnos a eso, ¿no? Dicen que los mejores gerentes de las empresas son porque siempre están un paso adelante de las dificultades que se van a presentar. Ellos tienen una visión clara de qué es todo lo que podría salir mal y saben prever, ¿no? Entonces eso te vuelve pues ya un Master Duster en una empresa o en tu propia empresa. Entonces vamos a hacer lo mismo con nuestras finanzas y nuestros objetivos. ¿Qué es todo lo que podría salir mal para que yo no logre ese objetivo? Por ejemplo, gastos imprevistos en este periodo, ¿no? Que yo podría ir teniendo un pre-ahorro de emergencia o de repente si tengo algo ahorrado lo voy a dejar ahí, no lo voy a usar para eso que lo iba a usar, ¿ok? O de repente, ¿qué puede pasar? Oye, voy a gastarme esa plata sin darme cuenta. Pues abrimos otra cuenta, ¿ok? Y colocamos ese dinero en otra cuenta para no tocarlo, ¿sí? ¿Y qué tengo que saber antes de lograrlo? Por ejemplo, en este caso, abrir una cuenta simple en Interbank sin costo de mantenimiento. Justo lo que les estaba mencionando, ¿no? Abro otra cuenta que me va a permitir ser mucho más ordenado y recordar
ese objetivo que tengo. Y si hablamos de quién me puede ayudar, de repente puedo hablarle a mi amiguita Grecia, que trabaja en Interbank, y Grecia me va a dar todos los datos de cómo puedo ahorrar más, me va a ayudar qué herramienta de ahorro va a ser la mejor para mí, cómo puedo automatizar mis ahorros, que eso lo vamos a ver más adelante, y qué va a ganar ella a cambio. ¿Por qué es importante saber esto? Porque hay que pensar siempre en el círculo de la abundancia, dar y recibir, ¿ok? Darle a esa persona por lo que nos está dando esa persona a nosotros, ¿sí? Ella que puede recibir de repente información de productos de su empresa que le va a ayudar a tener una retroalimentación de un cliente como lo vas a hacer tú, ¿no? Y eso le puede ayudar mucho en su trabajo. Entonces eso puede ser lo que ella gane a cambio de ayudarte a ti. Así que siempre veamos el ganar-ganar como toda una negociación. Ahora vamos a la tercera parte de estos ejemplos para poder ahorrar más en su día a día. Y ahora vamos a métodos de ahorro, que hay muchos, hay varios, y yo he escogido los que a mí me gustan más, ¿ok? Que yo creo que les pueden funcionar a distintos casos, a distintas personas, o también distintos casos, dependiendo de qué es lo que tú quieres lograr, o dependiendo de cuál sea hoy en día tu pie cojo, tu dificultad, ¿ok? Entonces, ahorra como los japoneses con la metodología Kakeo, ¿ok? Esta metodología a mí me encanta porque esta metodología es muy buena si tiendes a ser un poco desordenada o desordenado, si no tienes nada de información de tus gastos. ¿Qué te dice la metodología Kakeo? Te dice empieza por anotar todos tus gastos, ¿ok? Vamos a escribirlos en un cuaderno. De hecho, ellos te recomiendan escribirlos con la mano en un papel, ¿no? Y escribe todos los gastos esenciales necesarios, todos los gastos que no son tan necesarios, variables, ¿no? Todas esas cosas que gastas en el día a día y básicamente haz como una escritura de todo tu mes con todo lo que tú gastas, ¿ok? Luego vas a señalar con otro color o con tu mismo lapicero todos esos gastos que son prescindibles, ¿no? Esos gastos que realmente podríamos ponerlos a un lado para darle prioridad a nuestros ahorros. Los japoneses dicen que en promedio las personas detectando estos gastos que pueden ser prescindibles pueden ahorrar entre 30 y 35%, así que ojo con esa oportunidad. Luego de hacer este ejercicio, les quiero dictar unas preguntas que van a anotar, ¿ok? En este mismo cuaderno donde van a ir colocando los gastos, van a responder estas 4 preguntas como una metodología de escritura reflexiva, ¿no? Para darse este tiempo, ¿ok? 1. ¿Cuánto dinero he logrado ahorrar hasta el momento presente en el cual estén haciendo el ejercicio? 2. ¿Cuánto dinero te hubiera gustado ahorrar? Ok, oye, mira, al momento he ahorrado 200 soles, me hubiese gustado ahorrar 400, ¿no? Ese es el objetivo del ejercicio. 3. ¿Cuánto dinero estás gastando realmente? Poner la cifra total, así, que te duela, porque lo que duele ayuda a generar cambio. Así que te duela poner la cifra total. Y la 4ª pregunta es, ¿qué cambios vas a implementar el próximo mes para mejorar tu situación financiera? Oye, ya vi mi realidad. Vi que no es lo que yo quiero, ¿ok? ¿Qué voy a empezar a hacer para cambiar eso? Perfecto, esa es la metodología Kakeo de los japoneses. Ahora vamos a una regla muy conocida, que es el método del 50-30-20. Básicamente este método nos puede servir para tener un porcentaje de referencia si de repente somos esas personas que todos los días sienten que están gastando mucho, ¿ok? Si tú te sientes reconocido con eso de que todos los días dices, uy, yo soy súper gastadora. No saben cuántas veces me ha pasado amigas que me dicen, yo no sé ahorrar, yo gasto demasiado. Y luego me he puesto a revisar con ellas sus finanzas y resulta que estaban muy bien, que solo tenían que tomarse un tiempito para ver la información. Entonces esto a ustedes les puede dar una referencia para medir qué tal están, ¿ok? Entonces, la regla del 50-30-20 te dice, el 50% de todos tus gastos deberían ser tus gastos necesarios, ¿ok? Esas cosas que sí son indispensables para la vida. Tu alquiler, tu comida, servicios del hogar, ¿ok? Tu celular, cosas indispensables. Luego el 30% de tus gastos deberían ser deseos, ¿no? Darle un enfoque pues a disfrutar, a ir a restaurantes, entretenimiento, salidas, comprarse ropa, comprarse accesorios, de repente uno que otro juego, ¿no? Esas cosas que son adicionales, las suscripciones de repente para ver pelis los fines de semana o series.
Y por último te dice que el 20% debería estar destinado a tus ahorros. Distintos tipos de ahorros, pero que así debería ser la división. Entonces esa es la regla del 50-30-20. El otro método que les tengo aquí es que aprendan a mejorar su relación con la tarjeta de crédito. Si hoy en día ustedes se identifican con esta frase de tarjetazo, de yo solo paso tarjeta, ¿no? Pueden ir a hacer este método que les va a ayudar a sanar un poco esa relación, ¿ok? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer el método de los sobres, pero utilizando el app de Interbank. Ustedes saben que utilizar efectivo ya no es tan recomendable por temas de seguridad, sobre todo en nuestro hermoso país. Así que les recomiendo utilizar el app de Interbank que les permite crear categorías, hasta 4 categorías y que ustedes puedan depositar dinero en esas 4 categorías. Pueden separar gastos del hogar, pueden separar gastos personales, gastos de salud, gastos educativos, ¿no? O gastos de la familia y así generar 4 grupos a los cuales siempre van a transferir los montos de su salario o de su sueldo que corresponden a esos 4 grupos de gasto y eso les va a permitir ya tener el dinero organizadito para que generen sus pagos con toda la tranquilidad del mundo. Ese es el método de los sobres utilizando el app de Interbank. Luego tenemos el método de los millonarios, porque así le llama T. Harv Eker, que es escritor de un libro conocidísimo, y su método lo que dice es, ahorra 55%, perdón, de todos tus ingresos, ¿ok? 55% se va a los gastos imprescindibles, como la luz, la comida, el alquiler, el agua, etc. 10% van a ir al ahorro, ¿ok? Ahorro como tal, ahorro de emergencia, ahorro por objetivos. 10% lo vamos a invertir en formación continua, en educación continuamente. Educación no es solo, oye, ya fui al colegio, ya fui a la universidad. No, llevar cursos, especializaciones, investigaciones, asistir a conferencias, etc. 10% luego destinado a inversiones a largo plazo. Ahí vamos a empezar a construir un poco nuestro patrimonio a largo plazo, nuestra cuenta de jubilación. 10% para consumo y ocio, por ejemplo, restaurantes, compras adicionales. Y 5% para nuevamente el círculo de la abundancia, dar y recibir, dar y recibir. 5% para donar a otros, para dar a una causa o para ayudar a algún amigo que lo necesite, a un familiar, etc. Ese es el método de Harv Eker. Y luego les quiero contar de mi método, porque yo también he diseñado un método de ahorro. Este método es buenísimo si lo que tú quieres es ahorrar para una meta a corto plazo, ¿ok? Tienes esa meta ya hace mucho tiempo, no logras descifrar cómo llegar a esa meta, yo te dejo mi método. El método del reto por Ara Retadora basado en una experiencia personal mía. Lo primero que tienes que hacer es identificar ese objetivo específico, ¿ok? De esta lista que hemos hecho de objetivos claros, escoge uno que sea a corto plazo. Luego vas a detectar qué obstáculo no te está permitiendo lograr ese objetivo. De repente, oye, Ara, gasto demasiado en ropa, cada vez que salgo de la oficina me voy, acá al costado de la oficina está el outlet Santa Catalina, es buenazo y ahí se van a comprar seguro, entonces no se vayan a comprar y detecten que eso puede ser un obstáculo para lograr sus objetivos, ¿ok? Así que van a detectar ese obstáculo, lo van a poner así en círculo rojo y luego lo que van a hacer de manera muy entretenida es diseñar un reto. El reto puede empezar así, oye, 3 meses no voy a pisar ese outlet, cuando salgo del trabajo me voy a ir directo a mi casa, por 3 meses. Mira cuánto ahorré. ¿Y si lo hago un mes más? ¿Y si lo hago 6 meses? ¿Y si lo hago todo un año? Y ahí es donde se va a ver realmente el potencial enorme de ahorro que tenemos. Cambiando cosas que se han automatizado en nuestro día a día y que si nos retamos de manera divertida a cambiarlas, nos va a permitir lograr un objetivo que realmente queremos alcanzar. ¿Ok? Entonces ese es mi método de ahorro. Ahora vamos a la cuarta y última parte de este curso que me estoy divirtiendo muchísimo estando acá. Me hubiese encantado también tenerlos presentes, ¿no? Acá de manera física, pero también me estoy divirtiendo contándoles este tema que me apasiona tanto. Vamos a la última parte de este curso, ¿ok? Y acá les quiero lanzar un bonus, algunos tips importantes que tienen que tomar en cuenta si quieren empezar a ahorrar ya, ahorita sí que termina esta clase, ¿ok? Número 1, el preahorro. Básico, esencial. Ayúdenme a ayudarlos. Ayúdense, por favor.
pueden hacer una operación frecuente en su app de Interbank, ¿ok? Así como configuran, pues, pagar el colegio, la luz, el agua, el celular, configuren pagarse ustedes mismos sus ahorros, ¿ok? Entonces hagan esa configuración y así van a tener todo listísimo para que en el momento en el cual ingresa su sueldo a la cuenta, hagan esta operación frecuente y se transfieran sus ahorros a su cuenta de ahorros para poder lograr sus sueños. Así que el preahorro, muy bueno. Segundo tip, así esencial para que empiecen ya. Importantísimo, hay que diferenciar las cuentas, ¿ok? No tengamos todos una sola cuenta. Es importante que tengamos una cuenta para gastos y otras cuentas para ahorros, ¿ok? Y también podemos tener cuentas para ahorros a corto, largo plazo. Y ahí me quedo, porque esto tiene que ver con el tercer punto, diversifica. Si voy a tener cuenta de ahorros, no voy a tener solo cuenta de ahorros en soles, voy a tener cuenta de ahorros en dólares y en soles. Eso me va a permitir diversificar el riesgo por cómo se mueve el valor de las monedas. El dólar es una moneda mucho más estable y me va a permitir ahí tener más estabilidad en mis ahorros a lo largo del tiempo. Yo les recomiendo tener sus ahorros a largo plazo en cuentas en dólares y sus ahorros a corto y mediano plazo en cuentas en soles. Entonces ahí estamos llegando al final de nuestro curso, pero sé que acá me han empezado a dejar algunas preguntas, así que voy a ir a leerlas para que con eso cerremos el día de hoy. Pero desde ya les quiero decir que he disfrutado mucho este momento contándoles toda esta información que tengo en la cabeza todo el día rondándome y que de vez en cuando pues poder compartirla con alguien me hace bien. Es para mi trabajo personal también. Yo también hago todo lo que les estoy contando, lo hago conmigo, ¿ok? Entonces vamos a ver las preguntas que tenemos hoy. A ver, por acá me dicen, qué buena charla, Ara, muchas gracias. ¿Cómo puedo priorizar si tengo varias metas de ahorro? Excelente. Mira, el ejercicio de los objetivos claros te va a pasar que si lo haces completo, te va a dar esa respuesta, ¿sí? Yo te la canto desde ya, porque me ha pasado. Pero yo te puedo recomendar lo siguiente. ¿Qué va a impactar más en tu vida? ¿Qué va a impactar más? O sea, ¿qué te pesa más? Por ejemplo, yo este año tengo dos objetivos de los muchos que tengo. Les pongo un ejemplo, ¿ok? Les cuento acá entre nos. Uno es pagar una deuda, porque estudié una maestría, y dos, es irme de viaje, ¿ok? Irme a hacer un viaje lindo en auto por Estados Unidos, conocer el Gran Cañón, Las Vegas, cosas hermosas, porque me encanta viajar. Priorizar significa decir, oye, ¿qué todos los días me pesa la cabeza cuando me despierto? Mi deuda. Sí, sueño con ese viaje, pero lo que más me afecta día a día y lo que además no me deja tener tanto dinero disponible para ahorrar para mi viaje es mi deuda. Por ende, yo voy a priorizar primero el pago de mi deuda y luego el ahorro para mi viaje, ¿ok? Algo similar tienes que buscar hacer. Si lo tuyo no son las deudas, de repente no tienes ninguna deuda, ¿qué cosa está más en tu cabeza todos los días? ¿Qué cosa realmente necesitas solucionar ya para dejar espacio en la cabeza y empezar a que se te ocurran ideas maravillosas para generar ingresos adicionales y llegar a esos objetivos de ahorro que tienes, ¿ok? Espero haber respondido tu pregunta. Vamos con otra por acá. A ver, ¿cómo hago si mis gastos son mucho más que mis ingresos? Eso no me permite ahorrar. Bienvenido al club de la mayoría de las personas, porque así es, así nos pasa a muchos. Gastamos más de lo que tenemos y de hecho, si yo tuviera que resumir en una oración todo este taller, hubiera dicho, gasten menos de lo que ganan. Esa es la clave más importante. ¿Ok? ¿Cómo hacemos? Te va a ayudar mucho la metodología Kakebo que les expliqué ahora. Hacer un análisis a conciencia de todo lo que gastas y a conciencia también ponerte una mano en el pecho y decidir qué cosas realmente no son tan importantes. Tenemos que aprender a priorizar. Tenemos que aprender a elegir. Es un hábito bastante importante para la vida. Nos da convicción, nos da disciplina. La disciplina es muy importante, así que no lo hagas solo por lograr gastar menos de lo que ganas. Hazlo porque va a ser una habilidad increíble que te puede cambiar la vida, ¿ok? Tercera pregunta, ¿qué tenemos por aquí? Gracias por el webinar, gracias a ustedes por conectarse.
¿Cómo puedo inculcarle el ahorro a mis hijos? Yo lo aprendí cuando ya era adulta y quisiera que ellos empiecen a ahorrar desde pequeños. Ay, me encanta esta pregunta porque yo trabajo en eso, trabajo en educación financiera para niños, para familias, y acá les quiero recomendar mucho el juego y las historias didácticas, ¿ok? Tengo que aprovechar el espacio pues para hacer un cherry a mis libros. Si quieren inculcar el ahorro a sus hijos, yo tengo 2 libros que hablan de finanzas personales para niños y de emprendimiento para niños. Giver y sus amigos y Muchi la vaquita emprendedora. A través de cuentos pueden hablar del dinero en la casa. Y lo otro es que además de esa comunicación lúdica y didáctica, también pueden jugar. Y acá les dejo el dato del juego de los 3 tarritos. Entonces, vamos a dejar de pensar solo en le doy un chanchito de ahorro a mi hijito o a mi hijita. Vamos a pensar en darles 3, ¿ok? O de repente construir juntos 3 tarros de mermelada, de repente algo reciclado que tengamos en casa, que le podamos poner una tapita y hacer un huequito donde entren monedas, billetes, etc. A esos 3 tarritos les vamos a colocar 3 etiquetas, ¿ok? Etiqueta número 1, necesidades y gustos, ¿ok? Porque nosotros gastamos no solo en necesidades, también en uno que otro gustito. Luego vamos a poner otra etiqueta que es ahorros y luego vamos a poner otra etiqueta que es compartir. Y cada vez que les entregamos una propina a nuestros hijos, les vamos a invitar a distribuirla en estos 3 tarritos. No solo hacer una sola cosa, que es a lo que nos han entrenado siempre, sino a tomar una pausa y decidir cómo distribuir este dinero en esas 3 opciones, ¿ok? Espero haber respondido sus preguntas. Creo que se me está acabando el tiempo, pero he disfrutado muchísimo estar aquí con ustedes. Espero volver a verlos, de repente algún día de manera presencial. Les mando un abrazo enorme y que esto les haya servido muchísimo. ¡Chao!